Hola jóvenes, bienvenidos a la clase de matemáticas de noveno grado del tercer ciclo de educación básica. La lección siempre es factorización de polinomios, la unidad de polinomios. Mi nombre es Franklin Fogón, siempre es un gusto acompañarles y hoy estudiaremos la clase número 2. Iniciaremos a ver el primer método de factorización, que es factor común. El objetivo de esta videoclase es factorizar un polinomio por factor común o por agrupación. Utilizamos libro de texto, cuaderno. Este contenido se ubica en la página 13 del libro de texto del estudiante. Muy bien, iniciaremos con el ejemplo 3.2. Recordemos de que al hablar de factorización, en la clase anterior decíamos que evidentemente tiene que ser un polinomio expresado como un producto. Bueno, uno o más polinomios, ¿verdad? Podrían ser binomios o podrían ser otro tipo de situaciones similares. Pero bueno, factoriza 6x al cuadrado más 3x. Entonces pensemos en la solución. Tendremos que expresarlo como un producto de dos factores. Entonces, el 6x al cuadrado yo puedo descomponerlo y decir que se podría multiplicar 3x por 2x, porque 3 por 2 me va a generar 6 y x por x, x al cuadrado. Entonces, esta sería una descomposición. Ahora, descompongamos el 3x. El 3x se puede multiplicar por 1 y ya está expresado como un producto. Ahora, yo me doy cuenta de algo, que el 3x se repite en ambas descomposiciones, en el 6x al cuadrado y en el 3x. Entonces, ¿qué pasa? El factor común de 6x y de 3x justamente es 3x. Entonces, básicamente ese va a ser el factor común. Entonces, nos quedaría de la siguiente manera. 6x al cuadrado más 3x va a ser igual a 3x por 2x más 3x por 1. Entonces, como en los dos términos se repite 3x, entonces lo voy a copiar. Lo voy a copiar como un factor común y voy a abrir paréntesis y voy a copiar lo que me sobró. En este caso me sobró el 2x y también me sobró el 1. Entonces quedaría 3x por 2x más 1. Si nosotros aplicamos propiedad distributiva, que eso más adelante se lo voy a explicar, eh, justamente nos llevaría a el ejercicio, sí, al paso anterior, al polinomio original, al 6x más 3x, 6x al cuadrado más 3x, aplicando la propiedad distributiva. Pero si podemos mencionarlo de esta manera, la factorización por factor común es la operación inversa a una propiedad distributiva, porque mediante la propiedad distributiva regresamos al polinomio original. Entonces, la factorización correcta sería 3x por 2x más 1. Miren, y está expresado como un producto de factores. El primer factor es 3x y el segundo factor es 2x más 1. Hay que tomar algo muy en cuenta, que el 1 es factor de todo término, del que usted se le ocurra. En este caso, 3x es igual a 1 por 3 por x. Entonces, ese 1 generalmente no se escribe. En algunos casos, ¿verdad? Ahora, si nosotros lo pensamos gráficamente, 6x al cuadrado significa que vamos a tener 6 cuadrados de área x al cuadrado, porque sería 1x al cuadrado más 2x al cuadrado más 3x al cuadrado, y así sucesivamente hasta llegar a 6. Y en el otro caso, como son 3x, serían rectángulos que tengan dimensiones 1 y x, que sería largo por ancho, sería x y x sería 3x. Entonces, ¿cómo se llama? Los lados de este rectángulo nos quedarían x más x por, sí, x por 1, que sería 2x más 1, el ancho. Y el largo sería 3x. Miren, aquí está x y x. Entonces, si nosotros pensamos en el área de este rectángulo, entonces recordemos sería largo por ancho. ¿Cuál es el largo? Bueno, 3x y el ancho sería 2x más 1. Entonces ahí están los factores. Pensándolo gráficamente, pero recuerden que en álgebra es bien complicado estar trabajando un ejercicio y trasladarlo a geometría. Entonces siempre lo vamos a hacer mediante el procedimiento algebraico como tal. Muy bien, factorizar por factor común en realidad es aplicar la propiedad distributiva como se los mencionaba anteriormente. Si yo tengo ax más ay, entonces como el a se repite en ambos casos, ese a va a ir por fuera y vamos a escribir lo que nos sobra, en este caso x más y. ¿De acuerdo? Muy bien, aquí hay 6 ejercicios. Yo les voy a ayudar con algunos para que podamos identificarlo. Voy a ayudarles con este primero, con el inciso A. Yo me doy cuenta de que A se multiplica con B y luego A también se multiplica con C. Creo que es bastante evidente que el valor de AC repite en ambos casos, entonces nos quedaría el valor de A por fuera y lo voy a poner dentro de paréntesis. Lo que me sobra, B más C. Y ya utilicé el factor común que es A.
o A es la expresión común en ambos casos. Y vámonos con el inciso F. Primero y último les voy a ayudar. Bueno, creo que es bastante evidente que me queda, bueno, AX más BX más CX, ¿sí? Entonces, se repite el X aquí, el X en el segundo término y X en el tercer término. Entonces, ese X lo saco por fuera, abro paréntesis y escribo lo que me sobra. El valor de A más el valor de B más el valor de C. Y esto básicamente sería la respuesta, sacando como factor común el X. En los otros los dejo para que ustedes lo puedan trabajar. Bueno, este me hubiese gustado hacerlo. Pero por factores de tiempo no. Ahí se los dejo para que ustedes lo piensen. Bueno, pueden pausar el video, tratar de resolverlos y al final, bueno, y luego quitan la pausa y aquí les dejo las respuestas para que puedan comprobar. Aquí están. Ok, vámonos a lo siguiente. El ejemplo 3.3. Factorizar 5AB más 5AC más 2B más 2C. En este caso, o en otras expresiones, suele que los términos pueden ser agrupados de manera que factorizando cada grupo tengamos un factor común. En este caso vamos a tener dos grupos. Veamos el primero. 5AB más 5AC y el otro grupo sería 2BC más 12. Entonces, como los mencioné, los ponemos dentro de paréntesis, 5AB más 5AC, dentro de paréntesis, y el otro grupo sería 2B más 12. Los agrupar términos de manera que tengan un factor común, ¿sí? Porque me doy cuenta que aquí se repite el 5 y se repite el A. Aquí también se repite el 5 y el A. Entonces, ese 5 ya lo saco por fuera y me voy a abrir el paréntesis y voy a colocar B más C. Sería este con este. Miren lo que me sobra. Luego, en el otro caso, me doy cuenta que el 2 es el que repite. Entonces, el 2 va por fuera y escribo dentro del paréntesis lo que me sobra, que en este caso sería B y sería C. 5A por B más C más 2 por B más C. Factorizando cada grupo. Es decir, lo que hicimos anteriormente, pero dos veces. Duplicarlo aquí. Dos veces el procedimiento. Y luego, pues me doy cuenta de algo interesante, que B más C se repite en ambos grupos. Entonces ese B más C lo voy a sustituir con una variable para hacer un truquito ahí. En este caso voy a utilizar la variable M. Entonces me quedaría 5A por M más 2M. Pero resulta que ahora, resulta que tenemos lo mismo. M, entonces esa M yo la puedo factorizar. Le escribo por fuera el paréntesis y dentro del paréntesis escribo lo que me sobra. 5A más 2. Aplicando la propiedad distributiva, ¿verdad? No, un poquito lo inverso. Y finalmente regreso a quién era ese M. Y por aquí lo tengo. M era B más C. Entonces 5A más 2 multiplicado por B más C. Y ahí está. Sustituimos para regresar a las expresiones que no lo teníamos originalmente. Porque debe de expresarse de esa manera. Entonces a veces nos es conveniente agrupar el primer término con el segundo y el tercero con el cuarto, como en el ejemplo anterior, ejemplo 3.3. En algunos casos es conveniente agrupar el primer término con el tercero o el segundo y el cuarto. Eso va a depender de los términos que tengan en común. Y también el primero con el cuarto y el segundo con el tercero. Bueno, ahí se pueden hacer muchas combinaciones, en realidad. ¿Algún procedimiento para factorizar por agrupación de términos? Lo primero es agrupar términos de manera que tengan un factor común. Lo segundo es factorizar cada grupo y finalmente aplicar la propiedad distributiva. Muy bien, y como siempre les dejo una pequeña asignación de la clase, factorice lo siguiente. Yo voy a trabajarles el inciso B, creo que es más difícil. Bueno, tienen igual dificultad. Este es el primer grupo, miren, y este va a ser el segundo grupo. Me doy cuenta que aquí se repite 3A y 3A, entonces 3A va a ir por fuera, abro paréntesis y escribo lo que me sobra, que sería C más D. Miren. En el otro grupo me doy cuenta que el 2B se repite a ambos lados ambos lados aquí está. 2B y 2B de los términos. Entonces ese 2B va por fuera y escribiría C más D. Ahí está. Ahora me doy cuenta que C más D yo lo puedo sustituir. Miren, aparecen los dos términos. Entonces ese C más D le voy a poner la variable F. ¿Sí? Entonces nos quedaría aquí 3A
multiplicado por f más 2b multiplicado por f. Pero ¿qué pasa? Ahora f se repite a ambos lados de la igualdad. Perdón, de la igualdad no, de las expresiones. Es que estoy pensando como una ecuación. Entonces esa f la factorizo, entonces me va a quedar 3a, ¿sí? Y por fuera el f en realidad. 3a más 2b y por fuera la f. Pero la f mencionamos por aquí que era c más d. Entonces regresamos a eso. Nos quedaría 3a más 2b como el primer factor y el otro factor sería c más d. C más d. Perfecto. Y esa sería la factorización. El inciso A les queda para que ustedes lo puedan practicar. Ponen pausa, intentan y luego comprueban su respuesta. Que por cierto las soluciones se las voy a adjuntar aquí para que ustedes puedan chequearlas. Ok, bueno, finalmente mi nombre es Franklin Fogón, soy docente del Centro Técnico Hondureño Alemán de San Pedro Sula, Honduras. Un gusto siempre compartir esta experiencia con ustedes. Nos vemos en un próximo video.